En medicina, la punción lumbar o punción espinal es un procedimiento que comúnmente se realiza para obtener muestras de líquido cefalorraquídeo con fines diagnósticos, para un análisis bioquímico, microbiológico y citológico, pero que en ciertas ocasiones se realiza con fines terapéuticos, para instilar fármacos antineoplásticos o para disminuir la presión dentro del sistema nervioso central. Previo al procedimiento se desinfecta la zona de punción con una solución yodada. El proceso no implica más que una pequeña molestia en el momento de la punción para la anestesia cutánea. Una vez anestesiado el lugar de punción, se inserta una aguja con un mandril en su interior entre las vértebras lumbares L3 y L4, lugares escogidos debido a sus facilidades anatómicas. La aguja atravesará las siguientes estructuras anatómicas antes de entrar al espacio subaracnoide: piel, fascia superficial, fascia profunda, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo, tejido alveolar que contiene el plexo venoso vertebral interno, dura madre y, por supuesto, aracnoides. Indicaciones: alteración de la producción, circulación y absorción de líquido cefalorraquídeo, alteración de la conciencia de origen no determinado, enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, sospecha de hemorragia subaracnoidea, diagnóstico y tratamiento de enfermedades hematológicas como afección del sistema nervioso central. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos hipertensión endocraniana, papilema, hernia del uncus, traumatismos del cráneo, trastornos severos de la coagulación, deformidades de la columna y procesos infecciosos de la piel del sitio de punción. La presión intracraneal es la presión en el interior del cráneo y se encuentra alrededor de 15 miligramos de mercurio de presión. La relación volumen-presión está determinada por el líquido cefalorraquídeo, la presión intracraneal, la sangre, el tejido cerebral y la presión de perfusión cerebral, conocido como la hipótesis de Monro-Cayley. La hipótesis establece que el cráneo se comporta como un compartimento rígido con un volumen fijo a su interior. El cráneo y sus componentes internos crean una especie de equilibrio donde, al existir un aumento o disminución de volumen de uno o tres componentes, tiene que haber una compensación por parte de los otros dos. El peritoneo es una membrana serosa que reviste el interior de la cavidad abdominal. Se estructura en dos capas: la capa exterior, llamada peritoneo parietal, está adherida a la pared de la cavidad abdominal, y la capa interna o peritoneo visceral, que envuelve el intestino delgado y otros órganos del abdomen. El espacio entre ambas capas se denomina cavidad peritoneal y contiene una pequeña cantidad de fluido lubricante. El peritoneo desempeña varias funciones de gran importancia. Sirve como soporte de varios de los órganos existentes en la cavidad abdominal y hace posible su movilidad. También permite que los vasos sanguíneos alcancen los órganos del abdomen. Esta función es de especial relevancia en el mesenterio, a través del cual transitan las ramas de la arteria mesentérica superior que irrigan el intestino delgado. Sirve como protección y barrera defensiva frente a los microorganismos, contando con importantes funciones inmunológicas para la defensa contra bacterias y virus. También actúa como aislante térmico, manteniendo una temperatura constante de los órganos del abdomen. El peritoneo también cuenta con una superficie total de alrededor de 1.7 metros cuadrados. Funciona como una membrana semipermeable que permite el paso de moléculas de pequeño tamaño. Gracias a esta propiedad es posible la técnica de diálisis peritoneal para tratar a los enfermos afectados por insuficiencia renal. Una de las funciones importantes es permitir realizar la diálisis peritoneal, que consiste en introducir a través de un catéter de pequeño diámetro una solución especial en la cavidad del peritoneo. Esta solución se deja dentro del peritoneo durante un tiempo considerable para que absorba las sustancias de desecho y posteriormente sea expulsada a través del mismo. Las derivaciones consisten normalmente en dos catéteres y una válvula que redirigen el líquido excedente desde el ventrículo del cerebro hacia otra parte del cuerpo. Una derivación que generalmente se implanta en menos de una hora, que puede proporcionar alivio a largo plazo a las personas con hidrocefalia. En medicina, una derivación se refiere a un conducto que se coloca para permitir que la sangre u otro líquido pase de una parte del cuerpo a otra. En cuanto al procedimiento, se implanta una cánula de derivación para drenar el líquido cefalorraquídeo. Un cirujano también puede cambiar el flujo normal de la sangre creando un conducto que va de un vaso sanguíneo a otro. Existen diferentes tipos de válvula de derivación. Las dos más habituales son válvulas de presión fija, que regulan la tasa del flujo de líquido cefalorraquídeo, que se drena de acuerdo con un ajuste de presión predeterminado.
En cuanto a las válvulas de presión ajustable, estas válvulas regulan el flujo del líquido cefalorraquídeo de acuerdo con una configuración de presión que puede ajustarse mediante herramientas magnéticas especialmente diseñadas. El médico puede cambiar de forma no invasiva la configuración de presión de la válvula ajustable implantada durante una visita al consultorio, sin necesidad de que otro procedimiento o otro cirujano manipulen esta. Pues bien, a medida que aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro, la válvula unidireccional se abre y el líquido excedente se drena corriente abajo. Normalmente el líquido se desvía o se desplaza usando los siguientes tipos de derivación. Una de las derivaciones es la ventrículo-peritoneal, que desplaza el líquido desde los ventrículos del cerebro hacia la cavidad abdominal, misma que tiene una capacidad absortiva muy especial. Tenemos también la derivación ventricular-atrial, que desplaza el líquido desde los ventrículos del cerebro hacia la cavidad del corazón. Esta derivación se usa cuando existe una hidrocefalia comunicante y no comunicante, también cuando presentan antecedentes de peritonitis y múltiples intervenciones quirúrgicas abdominales, lo que infiere a pensar que existe una capacidad limitada de absorción en la cavidad peritoneal. Por último, la derivación lumboperitoneal desplaza el líquido desde la región lumbar hacia la cavidad abdominal mediante un sistema valvular llamado SUNS, que deriva el líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo del canal medular a nivel de L3-L4 hasta el peritoneo. Este tipo de derivación se indicará en hidrocefalias no obstructivas o comunicantes, con ausencia de reabsorción del líquido cefalorraquídeo por las vellosidades aracnoides. Muchas gracias.